Ya la lección 47. Y nos toca hoy ver la carta las cartas, son dos, a la iglesia de Tesalónica. Si hubo más, no sabemos, lo que tenemos son dos. Y en realidad pues son muy chiquitas, se escuchan muy fácilmente y se leen también muy rápidamente. Vamos a ver la primera y la segunda. Ahí en el mapa pueden localizar en rojito. Aquí está Tesalónica. Notan que está en Macedonia, en la provincia de Macedonia. Era parte de la región griega, pero pues se separaron y hasta la fecha no se han separado. Aquí tenemos Grecia, aquí tenemos Macedonia. En las cartas, pues de cuándo fueron escritas, parece ser que estas fueron de las primeras que Pablo escribió, probablemente estaba en Corinto, por ahí del año 50, más o menos. Y aquí en este mapa de la Grecia antigua, pueden ver dónde estaba Tesalia. Aquí, es decir, Macedonia y acá Tesalia. Pues resulta que el papá de Alejandro el Magno, Felipe, venció a Tesalia. Y entonces a su hija le puso Tesalónica. Vean, qué ingenioso. Porque Nike en griego quiere decir victoria. Entonces le puso pues aquí mi hijita para que todo el mundo sepa que yo le gané a los tesalonicenses. Entonces le puso Tesalónica. Y entonces ya dejó de ser la región. Bueno, por eso a la niña le puso así Tesalónica. Y luego la ciudad de Tesalónica, pues se llama así, en honor a la hermana de Alejandro el Magno. Y llegó a ser la capital y el puerto mayor de Macedonia. Ahí tienen los restos arqueológicos de el foro romano, porque la ciudad era griega, pero claro, después formó parte del Imperio Romano. Cuando Pablo anduvo por ahí, pues era parte del Imperio Romano. Aquí está el foro, más imágenes ahí del foro, en el mero centro de Tesalónica, las ruinas de Tesalónica, diferentes. El foro tenía pues otros edificios alrededor. Pues estas cartas están íntimamente relacionadas, fueron escritas por Pablo a la misma iglesia y pues no hay un lapso muy largo de tiempo entre una y otra. Reflejan la misma situación dentro de la iglesia y tratan acerca del mismo problema. Realmente son verdaderamente tomo 1 y tomo 2. Y la historia de la fundación de la iglesia de Tesalónica, pues se encuentra allí en Hechos, en el capítulo 17. Ahí vemos como Pablo, en una visita solamente de 3 semanitas, dejó fundada una iglesia. Imagínense el exitazo de Pablo. En 3 semanas ya había dejado fundada una iglesia, pero tuvo que huir para salvar la vida. Se puede suponer que llevaba consigo muchas preocupaciones acerca de esta joven iglesia y dejó a Timoteo y así las en Berea y él mismo se fue a Atenas, mandándoles a que después se reuniesen con él. Entonces sí le fue muy bien, digamos, pero no muy bien tampoco, porque pues sí los judíos que no creían, pues dice que juntaron hombres malos que asaltaron la casa donde él estaba, la casa de Jasón, y trataron de decir que eran pues agitadores, que contravenían los decretos de César, bueno, porque decían que había otro rey que era Jesús. Bueno, sí, pero era nada más para que alborotaran a la gente, a las autoridades, luego lo soltaron, pero pues finalmente mejor se fueron. Cuando llegaron a Atenas, la preocupación de Pablo era tan aguda que mandó a Timoteo para que regresara a Tesalónica para saber cómo iba la iglesia allí. Y Pablo continuó su viaje hacia Corinto, donde Timoteo volvió a juntarse con su maestro. Traía noticias de la iglesia
de Tesalónica y Pablo escribe esta carta como una reacción a las noticias que le trajo Timoteo en Corinto. Las noticias que Timoteo le dijo Pablo pues eran alentadoras, pero no totalmente. La iglesia persistía, creía, daba testimonio. A pesar de la persecución inicial, los miembros permanecían firmes en la fe y en ese aspecto pues sí había mucho de qué regocijarse. Sin embargo, Timoteo tenía que informar que había algunas desviaciones doctrinales. Pues, obviamente en 3 semanas Pablo no pudo haberles enseñado tanto. Tal vez no eran de mucha importancia teológica, pero inhibían el pleno disfrute del gozo cristiano. Hay algunas pequeñas dificultades ahí, algunas incomprensiones que Timoteo reportó, y entonces Pablo decide escribirles. No habían entendido bien lo que Pablo les había enseñado acerca de la segunda venida de Cristo. Y después entendieron mal lo que les escribió en la primera carta, con el resultado de que Pablo tuvo que escribirles otra carta. No cabe duda de que la iglesia de Tesalónica seguía sufriendo persecución. No debemos pensar que el furor, el enojo de los no creyentes, que pues explotaron cuando estaba Pablo ahí, se calmó, sino que en el poco tiempo que había pasado ahí desde que Pablo salió de Tesalónica, pues había todavía dificultades. Eran unos cuantos meses, cuando mucho. Además, el contenido de las cartas nos permite deducir que la persecución seguía en pie, que a pesar de que Pablo ya no estaba, pues los enemigos seguían molestando, seguían acusando a los cristianos de cargos políticos, por eso que lo dice allí en el capítulo 1, versículo 4 de la segunda carta, que dice, nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pues no les iba tan bien a los hermanos de Tesalónica en ese sentido. Y uno de los propósitos de las cartas entonces es de animar a la iglesia a que aguante las persecuciones y que permanezca firme en la fe. El otro propósito, pues tiene que ver con la equivocación doctrinal, con esos errores que, pues, por razones evidentes, los cristianos tenían. No debemos estar sorprendidos de que después de solamente 3 semanas de instrucción por Pablo todavía hubiera ciertas áreas de doctrina no bien entendidas. Tenemos algunas iglesias actuales que han estado siendo discipuladas por 3 años o 30 años y todavía hay equivocaciones doctrinales. Entonces digo, 3 semanas realmente no fue mucho, aún con la fantástica habilidad docente de Pablo, la increíble capacidad de aprender de los tesalonicenses. 3 semanas es muy poco tiempo para aprender toda la doctrina cristiana. No tenían tampoco acceso a grabar los sermones de Pablo para estarlos recordando. Imagínense la atención que tenían que poner para después recordar. ¿Y qué dijo Pablo respecto a esto? Uy, pues creo que aquello. Si no podían grabarlo, no podían volver a escuchar el sermón, como tenemos ahora. Esas facilidades. Entonces, pues por carta, ahora sí, por escrito, Pablo entonces le va a explicar algunos temas de la religión cristiana. La doctrina en cuestión, a la que les costaba trabajo entender, es la escatología. La escatología, también una palabra griega, escatón, las últimas cosas. Es la doctrina de las últimas cosas, de lo que va a pasar al final. Y suena que, pues, le digo, ellos no entendían, nosotros todavía tampoco, ¿eh? La iglesia todavía no tiene bien aprendida, todavía hay, pues, diversas ideas acerca de la escatología que va a pasar al final y de los tiempos, y allí es donde Pablo, pues, dice algunas cosas que pues probablemente quedaron entre los tesalonicenses, pues, a ver, explícanos más, Pablo. Y nos va a pasar lo mismo, ¿eh? Nosotros vamos a ver qué les escribió Pablo a los tesalonicenses si quisiéramos que Pablo nos explicara más. Pues vamos a tratar de entender algunas cosas. Hasta parece que Pablo tendría que escribir una tercera carta, y no tanto para ellos, sino para nosotros, para que nos quedara un poco más claro. Pero para las 2 cartas, entonces ponemos entonces el mismo tema. 2 palabras clave: aliento y enseñanza.
Aliento y enseñanza. Aliento, porque recordemos que sí estaban pasando momentos difíciles los cristianos en Tesalónica y tenían algunos problemas de doctrina, entonces sí tenían que recibir pues enseñanza. O podemos decirlo de otra manera, un pastor percibe lo que necesita la iglesia. Aliento y enseñanza. Otra forma será lo que la iglesia espera de su pastor. Aliento y enseñanza. A eso van a la iglesia, a eso le llaman por teléfono, pidiendo aliento y esperanza. La iglesia de Tesalónica, como todas las iglesias, necesitaba aliento y esperanza. Y Pablo, al recibir el informe de Timoteo, se da cuenta de esto y alienta a la iglesia a que esté firme en el evangelio y le enseña acerca de la doctrina de las últimas cosas, porque eran las preocupaciones de la iglesia, que no les había quedado muy claro. Y pues qué bueno que no les quedó claro, porque de esa forma también nosotros podemos aprender a partir de la respuesta que Pablo da, a partir de la enseñanza que Pablo da. Primero, pues entonces, aliento. Ahí está en la primera carta, del 1 al 4:2, todas las ideas de Pablo. Después también en la segunda carta, como que no quedó muy claro, les vuelve a escribir, del 2:13 al 3:18. Y entonces lo que llamamos aliento corresponde a los capítulos 1 al 4:12 en la primera carta, y en la segunda, los capítulos 2:13 al 3:18. Las partes, sin embargo, no están bien marcadas. Recordemos que esta es una carta. Entonces, en las cartas no hay un desarrollo así como un bosquejo. Y Pablo no se sentó a ver un bosquejo de primer punto, segundo punto, tercer punto. No, en una carta va conforme va saliendo. A diferencia de otras que sí son cartas, pero no totalmente, tratados como Romanos o Hebreos, donde sí hay una estructura muy bien definida. Aquí no, aquí pues, conforme va saliendo, va escribiendo. Y por eso no es que esté desordenada, pero no tiene esa estructura lógica, estructurada, que pudiera tener un ensayo, una pieza retórica. De hecho, en la parte que llamamos aliento, se hace referencia a lo que se enseña en la parte denominada enseñanza. Pero nada más para fijar el énfasis. Pero en realidad sí se mezclan a veces los dos temas. Por ejemplo, en la segunda carta, en el capítulo 3, de los versículos 6 al 15, donde Pablo exhorta a los tesalonicenses a que trabajen, porque algunos no trabajaban, porque pensaban que el Señor iba a regresar un día de esos. Entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué? Dice Pablo, a ver, ¿cómo que no quieren trabajar? ¿Qué no les dimos nosotros ejemplo? Y la famosa frase de Pablo, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Si tienes que ganarte tu sustento, si no, ¿qué vas a vivir de la caridad pública? De nada. En esa parte, entonces, de la segunda carta se mezcla también la enseñanza con la aplicación práctica y tienen que, pues, ponerse a trabajar. Dice, si no, pues, entonces no tienen derecho a comer tampoco. Y se andan ahí algunos viviendo desordenadamente. No. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan, tranquilamente. Y en esta carta, que muchos piensan que es la primera que Pablo escribió, pues ahí estaba, ¿no? Por el año 50, encontramos por primera vez en la literatura la famosa triada de virtudes. Le llama así: fe, esperanza y amor. Está en el capítulo 1, el versículo 3, cuando dice: acordándonos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Se forma la tríada, se volvió muy famosa, de fe, esperanza y amor, que son las características de esa congregación y esperables de cualquier congregación. Que tengan fe, pero una fe activa, donde que dice la obra de vuestra fe. No nada más una cuestión intelectual, sino
una cuestión también que actúa. También dice el trabajo de vuestro amor. Igual, es un amor activo, el trabajo de vuestro amor. Y la constancia en la esperanza. Una esperanza que espera, pero de manera constante, de manera habitual, que no se echa para atrás, que no desconfía, que no está confiando hoy y mañana no, sino que es constante. Esas las tres virtudes están mencionadas aquí en la primera carta de Tesalonicenses, el versículo 3 del capítulo 1. Se les llaman también virtudes teologales. ¿Cuáles son? Teologales, así le llaman. Y desde este momento esta fórmula es muy importante en el pensamiento de Pablo. Se ve en su pensamiento en muchas de sus cartas, notablemente en 1 Corintios 13. Pero esos tres, la fe, el amor y la esperanza, como cualidades activas, que están haciendo algo, que están trabajando. Y después de introducir esta triada en la literatura universal, Pablo nos informa que la elección es visible, patente y observable. Les dice a los tesalonicenses, conocemos su elección, que nuestro evangelio no llegó solamente con palabras, sino con poder, con plena certidumbre. Ustedes saben cómo estuvimos allí, cómo bien recibieron ustedes recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y les recuerda, como viendo partido de vosotros, si se ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, y todo lo que era la provincia griega, Acaya y también la provincia de Macedonia, si en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Más nosotros ya no tenemos que decir nada, porque ya cuando llegamos, sí, ya los hermanos de Tesalónica ya nos hablaron. Si ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. También hace aquí lo que va a hacer más tarde en su carta a los Efesios. Escribe para la iglesia lo que es la iglesia. Pero la manera de hacerlo aquí es diferente de la que emplea en la carta a los Efesios, pero el efecto y el propósito son los mismos. En Efesios es un poco más general porque la idea era que la carta se distribuyera a varias iglesias. Esta no, es más directo a los tesalonicenses. Aquí los escribe, les explica a ellos mismos. De esta manera les da la correcta interpretación de la experiencia cristiana. También se puede decir que estas palabras son una descripción del proceso del nacimiento de una iglesia. Cómo es que empiezan ellos a recibir la palabra, dice en versículo 9, nos recibieron, se convirtieron de los ídolos a Dios, y tuvo un proceso de decir no a esa vida antigua, de darse la vuelta, pero no nada más para dejar los ídolos y ya, sino otra vez tiene que ser algo activo. Se convirtieron, si se volvieron, se alejaron de los ídolos, dijeron no, pero tiene que ser sí algo. Y ese es servir al Dios vivo y verdadero. Pues dejaron de servir a esos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y así como nace la iglesia. Y ahora dice esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Eso fue lo que ocurrió ante los tesalonicenses, como ellos escucharon. Y ellos ahora empezaron a servir al Dios vivo y a tener esa esperanza. Entonces ahí está la fe, ahí está la esperanza y claro, también el amor. La elección de los tesalonicenses se ve en el efecto de las palabras entre ellos. Porque me algo increíble, estaban los tesalonicenses griegos teniendo sus propios dioses y de pronto llegan estos y empiezan a hablar del Mesías, de Jesús, de que murió, de que resucitó. Y pues era un mensaje muy extraño. El evangelio llegó de manera muy, muy rara para ellos, pero llegó acompañado con poder, con certidumbre. Cuando ellos escucharon, dijeron sí. Y el mensaje transformó a los tesalonicenses en ejemplos para los demás, sobre todo en el afán evangelístico. Empezaron
a hablar de eso. Es que aquí hay una religión diferente. Todos ellos eran gentiles, eran griegos. Aquí sí hay poder, aquí sí hay esperanza. El efecto de la palabra poderosa, que llamamos conversión, se describe ahí. Dejaron a los ídolos para servir al verdadero Dios y para esperar a su Hijo. No eran personas que estuvieran esperando recibir ese mensaje. Simplemente les llegó y dijeron sí. Este efecto de la palabra debe alentarlos a seguir firmes en esta palabra. Y dense cuenta, y si ustedes estaban sirviendo a los ídolos y de pronto dijeron ya no queremos servir a esos ídolos y vamos a adorar, a servir al Dios vivo y verdadero, pero con una fe viva, con una fe que obra, con un amor que trabaja, con una esperanza constante. Y empezaron también a predicar ellos mismos del evangelio y empezó a repartirse. Por eso les decía, ahí Pablo dice, pues ya nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya cuando llegamos decimos, sí, ya nos dijeron los tesalonicenses. Este efecto de la palabra pues debe alentarlos a seguir firmes en ella. En segundo lugar, en el capítulo 2, Pablo describe su corto ministerio entre ellos y la recepción que los de Tesalónica le brindaron. Y si todo esto es prueba de que su conversión fue genuina. Dice ya, sí, yo me acuerdo, como y acuérdense también, cómo nos maltrataron en Filipos y llegamos sí, con ustedes y pues no usamos de palabras lisonjeras, no hablamos para agradar a los hombres, ¿no? Nosotros llegamos y explicamos nada más el evangelio, si fuimos como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, la imagen, ¿no? de la persona que cuida, que alimenta al bebé. Esta parte es como una extensión, una exposición de lo que fue presentado en el capítulo 1, pero es de forma más personal, más íntima. Habla del grande afecto que había entre ellos, entre Pablo y la congregación. Y si ustedes hubieran querido hubiéramos querido entregarles nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Son de los párrafos que expresan más que nada ese cariño que sentía Pablo por esta congregación, que les había recibido de esa forma. Y la memoria de lo que pasó Pablo entre ellos, pues, es un aliento para proceder hacia el porvenir. Es algo semejante a una pareja que después de 23 años de matrimonio se sigue alentando recordando los días de noviazgo. Dice el maestro, son dulces recuerdos, ¿no? Bueno, algunos ya se les olvidó quizá, pero no, todavía nos acordamos a dónde íbamos y qué hacíamos, qué lugares visitamos, a pesar de que han pasado ya muchos años. Pues a este nivel tan humano, Pablo, el pastor, da ánimo a la congregación de las tesalonicenses. Les recuerda todo lo que pasó con ellos y cómo, pues, buscaron esa comunión de almas entre ellos. Dice, ¿se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo, de nuestra fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, nos predicamos el evangelio de Dios? Si yo también trabajé, dice, no necesité que ustedes me proporcionaran apoyo económico, aunque pues, sí me lo merecía, pero no quise hacerles gravoso. Yo quise mostrar cómo no estaba yo allí por mi beneficio ni por querer ganarme el sustento, yo me puedo bastar, gracias, sino simplemente porque les descuidamos con esa ternura, con ese amor de una nodriza, de una mamá. Y de noche y de día. Y ahora no pensemos que está exagerando, cuando Pablo dice trabajando de noche y de día. Porque si tenía que pasar tiempo para predicar, pues las horas se van. Y ya sabemos que Pablo no predicaba nada más 20 minutos o una hora, sino que se podían hacer varias horas de estar
enseñando, de estar respondiendo preguntas y pues el resto del tiempo pues a trabajar, a hacer las tiendas, que era lo que él hacía. Y allá en la tercera sección, en el capítulo 3, hasta el 4:12, Pablo le sigue animando otra vez, hablando ahora de su presente relación pastoral con ellos, que es indirecta, pero es verdadera. Dice, estamos separados nosotros, pues quisimos ir a vosotros, pero pues no pudimos. Dice, pero pues ahora ya no pudiendo soportarlo más, ya no aguanto más, acordamos quedarnos en Atenas, enviamos a Timoteo y pues él fue el que llevó nuestros saludos también para confirmarles, para exhortarles respecto a la fe. Si no se inquieten por estas tribulaciones. Ustedes mismos saben que para esto estamos. Y por eso Timoteo, su representante, va. Y aunque Pablo no tiene contacto directo con ellos, pues esto no disminuye su cuidado sobre ellos. Si yo estoy aquí, si por eso preocupado, si por ustedes ya no aguantaba yo más, entonces me envié para informarme de vuestra fe. Si no sea que estuviese tentado el tentador, que nuestro trabajo resultara en vano. Aunque tuvo éxito, dijimos, ¿no? La predicación del evangelio tuvo éxito, bastante éxito en Tesalonicenses. Sin embargo, Pablo está preocupado y quiere que vaya a Timoteo para ver cómo están. Y él le regresa a Timoteo, pues, con buenas noticias, diciendo que están bien y que siguen, pues, persistentes, que siguen, dicen, buenas noticias de vuestra fe y amor, que nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Es una relación muy bonita, muy linda de parte de los hermanos en Tesalónica y Pablo. Entonces, por eso, en medio de la necesidad, de la aflicción, nosotros fuimos consolados. Porque imagínense recibir esas buenas noticias. ¡Ay, qué bien que ustedes siguen adelante! Y qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros. Con todo el gozo que nos gozamos. Entonces, Pablo está feliz, orando de noche y de día con insistencia, para que podamos verlos y completemos lo que falte a vuestra fe. Pero orando por ustedes para que el Señor nos haga crecer, para que abunde el amor unos con otros, como lo hacemos con vosotros y nosotros. Así que sean afirmados, que sean irreprensibles. Todo eso está orando Pablo y lo está escribiendo también para que los tesalonicenses lo tengan bien seguro de que ellos están firmes, que Pablo está constantemente pensando en ellos, recordándolos. Y avanzando en el capítulo 4, les advierte que esta vida de santificación es una vida que ha de vivirse en las actividades ordinarias y cotidianas. No les va a pedir que se estén en un lugar apartado del mundo tratando de ser santos, sino que tienen que vivir la vida normal, pero una vida limpia, una vida pura. Y ahí está en el capítulo 4, del versículo 11, donde dice, y procuren tener tranquilidad, ocúpense en sus negocios, trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Sigue Pablo diciéndoles que, pues, que tienen que trabajar, que tienen que hacer sus negocios, que tienen que procurar apoyarse con sus manos, que trabajen con sus manos. Y yo les mando que trabajen. Sobre todo por ese problema, ¿no? Que parecía que había ahí que algunos ya no querían trabajar, porque decían, pues ya señora, ven ya para qué trabajamos. No, sí tienen que trabajar y tienen que apoyarse unos a otros. Y se tienen que vivir con honradez en todas las cuestiones mercantiles, habla de los negocios, sí, y no tengan necesidad de nada. Si ustedes están trabajando, no van a tener necesidad de nada. Y esa es la vida que agrada a Dios, que se aparten de, pues, de toda la inmundicia, de toda
fornicación. En todas las cartas de Pablo siempre hay un elemento así, porque pues la verdad es que las ciudades griegas, con todo el que habían desarrollado el arte y la cultura y la filosofía, pero los cultos que tenían a sus dioses generalmente sí involucraban ritos sexuales con prostitutas sagradas que se dedicaban a eso. Y había además intoxicación, había uso de drogas. Entonces Pablo dice, no, apártense de esas prácticas de fornicación. Si cada que tenga su propia esposa en santidad y honor. Si no hagan como los gentiles que no conocen a Dios, viviendo en pasión de concupiscencia. Y que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. También tenían fama los griegos de que eran tramposos, de que engañaban en los negocios. Yo no sé si era real o no, pero la fama sí la tenían en la antigüedad, de que eran tramposos. Les dice, ustedes, no, nadie agravia ni engaña en nada a su hermano. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Dice, Dios no nos ha llamado inmundicia, sino a santificación. Así que si el que desecha esto, no desecha al hombre, sino desecha a mí, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces les pide que lleven una vida limpia, una vida santa, una vida honrada, y que de esa manera estarán agradando a Dios. Es como si quisiera seguir el mismo argumento en la segunda carta. Desde el 2:13, Pablo continúa alentando a esta nueva congregación. Les hace recordar la relación y las enseñanzas de Pablo, les exhorta a ser firmes e insiste en esto de las actividades cotidianas y sobre todo insiste en el trabajo, que tienen que pues mantenerse honradamente para que no tengan necesidad de nada. Que también una recomendación pues bastante importante, porque generalmente también en la sociedad antigua el trabajo pues no era considerado muy loable. El trabajo generalmente se dejaba en manos de los esclavos y las personas que tenían medios, las personas que pues podían mantenerse sin trabajar, eran las personas de la clase superior, la clase alta. Y entonces era la aspiración de la gente a vivir sin trabajar, porque tenían a los esclavos que podrían hacer todo su trabajo. Entonces la aspiración de la gente era a vivir sin trabajar. Pues Pablo dice, no, a ver, eso no. Entre los creyentes no. Ustedes tienen que trabajar con sus manos y ahí tienen que desarrollar pues todos los dones que Dios les ha dado. Entonces, este concepto del trabajo también es algo que iba en contra de la cultura de la época, donde la gente les decía el trabajo era para los esclavos, donde no se consideraba algo loable. Y ya mencionamos arriba, pues que había esa tendencia no nada más a considerar que el trabajo era solamente para la clase inferior y para los trabajos, era para la gente que pues no le quedaba otra, sino que había también esa idea de holgazanear, porque pues ya el Señor iba a venir, entonces como para qué trabajaba la persona. No, dice Pablo, no. Esto no es servir al Señor. Hay que mantenerse activos en el trabajo cotidiano hasta que venga el Señor. Hasta el grado, dice Pablo, de no dar de comer a los que no quieran trabajar. Tienen que ganarse el sustento. No pueden decir que yo soy muy, pues, privilegiado y por lo tanto no me voy a ensuciar las manos. Pablo, no, tienen que trabajar. Si yo que era su maestro, también me ponía a trabajar, también me ganaba la vida con mis manos. Entonces, ustedes deben, pues, de trabajar. Y todo esto es muy importante para el creyente de hoy. Muchas veces hemos olvidado el hecho de que tenemos que servir al Señor en nuestro trabajo cotidiano. Malamente a veces se le llama trabajo secular. Para el verdadero cristiano no hay trabajo secular. Todo es para el Señor. El trabajo que hacemos en la oficina, en la escuela, en el mercado, en las tiendas, en el comercio, todo es para el Señor. Servimos al Señor en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en la fábrica, en el taller, en la cocina, en el comercio, en todos lados.
que el trabajo dignifica al ser humano. Lo que hacemos en la iglesia no es propiamente servir al Señor. Le rendimos culto y homenaje, pero lo que hacemos en cuanto a nosotros mismos es alimentarnos y alentarnos para servir en las actividades cotidianas. Cuando uno dice, voy a la iglesia a servir al Señor, bueno, no. Sí, vamos a la iglesia a cantar, a orar, a escuchar la palabra para alimentarnos y luego servir en las actividades cotidianas. Esto no lo podemos hacer sin el culto y la alimentación por la palabra. Por eso sí tenemos que ir a la iglesia y tenemos que escuchar el sermón y tenemos que tener comunión con nuestros hermanos, pero para recargar las pilas y servir al Señor en las actividades cotidianas, en cualquier ambiente de la vida donde nos movemos. Esa fue la parte de aliento. Ahora vamos a pasar a la parte de enseñanza. Esa está en la primera carta del 14:13 al 5:28. A partir del 13, cuando habla de la venida del Señor. ¿Sabe? Cuando Pablo predicaba el Evangelio en Tesalónica, una parte de su mensaje giraba alrededor de la enseñanza del reino. Así lo entendieron los hermanos. Y la prueba está en Hechos 17:7. Los de Tesalónica entendieron correctamente que Pablo predicaba a otro rey y que su reino era real y presente. Así decía la gente, ¿no? Cuando los llevaron, los acusaron, dijeron, estos a los cuales Jasón ha recibido, todos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Pues sí, Pablo llegó y les habló del reino y ellos dijeron, ajá, ¿con qué hay otro rey? Claro, no hablando de un rey político, el rey de César, pero ellos decían, sí, hay otro rey. Y el rey regresaría a tomar plena posesión de su reino. Entonces el reino experimentaría una nueva, gloriosa, final etapa. Esto del reino impresionó a los tesalonicenses, tanto a los creyentes como a los no creyentes. A los no creyentes con el resultado de que por eso se oponían al evangelio, y a los creyentes con el resultado de que ansiaban ver esa nueva y gloriosa etapa del reino. Mientras esperaban esa etapa del reino y la segunda venida del rey, que los tesalonicenses mal entendían que iba a ser dentro de pocos días, algunos de los hermanos o hermanas fallecieron. Dicen entonces, ay, qué lástima. Ahora no van a ver la venida del rey y esta nueva y gloriosa etapa del reino. Y se entristecieron pensando en esto. Así lo informó Timoteo a Pablo. Entonces Pablo responde que él no quiere que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que han muerto. Que no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Y entonces les explico. Si creemos que Jesús murió y resucitó, pues también traerá a Dios con Jesús los que durmieron en él. Entonces Pablo explica que cuando Jesús venga, vendrán junto con él los que durmieron en él. Los traerá consigo. Los quedados, así dice el griego, no tendrán ventaja sobre los que durmieron. A todos les va a ir parejo. Si hay alguna ventaja, esta será a favor de los que durmieron, porque los que durmieron serán resucitados primero y luego los que quedaron seremos reunidos con Cristo. Hay algunos que a partir de aquí hablan de un rapto o arrebatamiento secreto. Según esa carta, estos serán los días más ruidosos de toda la historia. Dice el texto bíblico que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es difícil imaginar cómo pudiera hacerse esto en secreto. Cuando Cristo venga, seremos reunidos con ellos, recién resucitados, para estar siempre con el Señor. Pero no hay evidencia de que sea esto oculto o que sea esto sorpresivo en el sentido de que nadie se va a dar cuenta. No, sí se van a dar cuenta. Será un día muy ruidoso. Imagínense la voz del arcángel, la trompeta y la voz de mando, pues va a ser un evento muy ruidoso.
Yo prefiero, dice el maestro, traducir la palabra que muchos traducen arrebatados con la palabra reunidos. Cuando dice ahí en el versículo 17, seremos reunidos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Este sentido cabe mejor en el texto y pues sea cual sea el significado exacto de la palabra, no se puede sostener el sentido de rapto que muchos ponen, porque los resucitados también participarán. Si fuese así, pues no estarían ahí los resucitados, pero por eso el maestro prefiere la palabra reunidos, porque son los dos grupos. Se los van a resucitar, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos reunidos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, los dos grupos, con el Señor. La palabra en griego tiene una variedad de acepciones. Dentro de ellas encontramos sacar, saquear, arrebatar, agarrar. La idea es de que esta doctrina tiene como el fin de dar consuelo a los que se preocupaban por los seres queridos que se ven adelantados. Y después de que seremos agarrados, o como dice el maestro, seremos reunidos. Luego Pablo dice que no hay que hablar del tiempo, porque el tiempo pues no es para anunciarse. Tal como el ladrón no anuncia a la hora de su visita, no dice voy a llegar a tal hora y nos habla por teléfono, nos mandan WhatsApp. Así que Jesús no avisa acerca de la hora de su venida. Tal como no tiene que estar prevenido constantemente con respecto a los ladrones y poner vallas eléctricas y poner cámaras y estar constantemente checando los rojos. Si así debemos estar listos siempre para recibir al Señor. Entonces no se preocupen de los tiempos. Si ustedes saben que va a venir, pues de pronto, sin avisar. Tenemos que estar, eso sí, despiertos, alertas, vigilantes. Y mientras que estemos despiertos, pues tenemos que trabajar. El trabajo no, no podemos cesar. Amonestando a los ociosos, a los haraganes, alentando a los de poco ánimo, sosteniendo a los débiles. Pues hay otras actividades que tienen que ver con estar despiertos. No nada más mantener los ojos abiertos, sino tenemos que estar gozosos, orar, dar gracias, examinarlo todo, abstenerse de toda especie de mal. Así que hay que estar abusados. Dice, no hay que dormir, hay que estar velando siempre, hay que estar siempre sobrios. Y los que duermen, pues que se duermen y se embriagan, y nosotros no. Nosotros seamos sobrios y otra vez habiéndose vestídistanse de la coraza de fe y amor con la esperanza de salvación como yelmo. Otra vez la tríada, fe, amor y esperanza. Pero a los tesalonicenses todavía no les quedó muy claro, no entendieron muy bien. Ya no se preocupaban de los dormidos, los que habían muerto, pero seguían pensando en que Jesús iba a regresar de un minuto a otro. Pues dijo que iba a regresar pronto, ¿no? Entonces Pablo explica en la segunda carta que pues la venida de Jesús será el juicio final y que tienen que pasar ciertos procesos históricos antes de que esto se realice. Que la venida de Cristo no es nada más vengo, me llevo los míos y ya, sino que viene también para juzgar a los pecadores. Es difícil saber precisamente cómo lo hicieron, pero parece que los hermanos de Tesalónica habían separado el juicio final de la segunda venida de Jesús. No sabemos cómo, pero para ellos Jesús venía, bueno, según la primera carta, ¿no? Venía, se reunía con los que habían muerto, con los que estaban todavía vivos, y pues ya. No, Pablo, no, a ver, no. El juicio también es parte de la venida de Cristo. Pero el juicio no debe tomarse solamente en sentido negativo, si no tengan miedo. Va a ser un día glorioso para los santos. Que no se preocupen, ustedes tendrán gozo. Serán los malvados los que tienen que preocuparse. Ustedes no. En el capítulo 2
de la segunda carta, Pablo expone más acerca de la segunda venida de Jesús y nuestra reunión con él. Y es digno notarse que Pablo mismo habla aquí del arrebatamiento en términos de ser unidos con el Señor, aquí en el capítulo 2, el versículo 1. Vean cómo dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es allí para justificar la traducción que hace el maestro de la carta anterior, donde quiere traducir como reunirse, el ser arrebatado. Tiene que venir primero un doble fenómeno: la apostasía y la revelación del hombre inicuo, el hombre malvado, el hombre del pecado, el hijo de perdición. Se tendrá que manifestar ese antagonista, ese que se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No lo dice aquí, pero según muchos intérpretes de confianza, es el anticristo. Ciertos aspectos de este pasaje son de difícil interpretación, pero la clara enseñanza para los tesalonicenses de aquel entonces es que la segunda venida no iba a ser pronto. Algunos procesos históricos en la providencia de Dios tendrían que llevarse a cabo primero. Pues Pablo todavía estaba predicando, estamos en los años 50, y dicen, todavía no. Todavía no. Acuérdense de lo que yo les prediqué cuando yo estaba con ustedes. ¿Cómo aplicar esto al tiempo de hoy día? No está muy claro, pero hay cosas que podemos afirmar. Es seguro que en tiempo determinado por Dios, Jesús vendrá de nuevo. Eso es seguro. ¿De qué va a venir? Va a venir. No sabemos cuándo, también es igualmente seguro, que no sabemos qué día ni a qué hora y tenemos que estar alertas todo el día. A veces parece que cuando estamos en momentos difíciles es cuando decimos, ay Señor, ya ven, por favor. Pues no tiene por qué venir cuando estemos pasando por dificultades. Puede venir cuando estemos también sin dificultad. No sé si ahora es este momento, ¿verdad? Pero a lo mejor sí. Cuando estemos muy gozosos y estemos felices de la vida y entonces. No hay manera de saber el día ni la hora. También tenemos que trabajar en el servicio del Señor, en nuestros oficios cotidianos desecularizados. Allí es donde tenemos que demostrar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Podemos estar seguros de que Satanás estará trabajando también, provocando movimiento de oposición, provocando apostasía. Yo nunca he podido entender cómo puede una sociedad perseguir, rechazar a una persona que trabaja, que es honesta, que es honrada, que vive una vida pura. ¿Cómo pueden rechazar a una persona así y admitir al borracho, al mentiroso, al tramposo, al egoísta? Es totalmente extraño, pero así ocurre. Y es que Satanás está trabajando también, provocando esos movimientos de oposición, de apostasía. Y en este contexto, dice Pablo, tenemos que estar firmes, firmes, sin dejarse llevar pues por nada, recordando que han sido apartados para salvación. Para la próxima, vamos a leer Timoteo. Ya estamos terminando las cartas de Pablo. Ya serán las últimas dos de Pablo, a menos que alguien insista en llamar a Hebreos también la carta de Pablo, pero si no, ya estamos en las últimas, las llamadas pastorales, porque van escritas para pastores, Timoteo, Tito, y una que pues no es propiamente pastoral, pero ahí está la de Filemón. Eso ya estamos terminando las cartas de Pablo. Pero para la próxima semana tendremos que leer la primera y la segunda de Timoteo, que tampoco es mucho material para leer o para escuchar.
Probablemente no vamos a tener tarea, aparte de la lectura, pero si tienen algún comentario, alguna pregunta, tenemos 5 minutos. Hermana, hay muchas personas que creen que el anticristo, por ejemplo, ahí el que menciona Tesalonicenses, Pablo, ahí dice que pues habla del hombre de pecado, o sea, Sí. habla de un hombre, pero luego el apóstol Juan, no sé si es en primera o segunda de Juan, él habla de un espíritu y él menciona que el anticristo es todo aquel que se opone a Cristo y que es un Así es. espíritu. Entonces, y bueno, yo en lo personal, yo, ¿verdad? No sé Sí, los sí. demás. En mi pensamiento, yo pienso, por lo que he leído y he estudiado así, así según mi entendimiento, que es una entidad, que es no es propiamente una persona que va a gobernar todo el mundo y que va a marcar con el 666 y cosas de esas. Yo pienso que Así es es. ajá, que es una entidad, pero es una entidad espiritual que de hecho Sí. ya está, o sea, está gobernando a todos los hombres, esa entidad. Por ejemplo, eh, muchos hombres creyéndose mujeres, el homosexualismo, tan solo en unas series que yo veía antes, ya no las veo, hermana. Ya de plano no quiero ver ni televisión porque sé que me está contaminando. Yo Sí. antes me gustaba mucho ver una serie de La Ley y el Orden con Olivia Benson. Pasaban series bonitas, o sea, eran policíacas y tenían trama, pero lo que está pasando ahorita, esa misma serie, cómo cambió, cómo ha ido transformándose, yo dije, no, ¿qué estoy haciendo viendo esto? Esto ya no es lo que yo veía antes, las nuevas grabación, las nuevas temporada. Digo, Ajá. ¿qué es esto? Esto no lo hacía la productora esta, la actriz esta, no, porque también es productora, están promoviendo el homosexualismo a todo lo que da en esa serie. Y yo dije, no, yo ya no debo ver esto. Incluso hasta me sentí mal conmigo misma porque yo las estaba ya viendo. Yo dije, no, ¿qué hago yo aquí viendo esto? Entonces yo digo, ya no encuentro nada, sí lo hay, alguna película, ¿verdad? Pero de las series no encuentro nada sano ya. Todo está tan corrompido y yo pienso que por ahí va la cosa, que es un espíritu que se está apoderando de todos los seres humanos impíos para meter su humanismo, pero su yo. Tú puedes llamarte como tú quieras, hombre, mujer o metrosexual, ahora anda mucho esa palabra, y haciendo, o sea, no sé, cambiando las cosas normales por las cosas tontas, por las cosas que van contra natura. Y ya no, ya digo, no, pues ya no voy a ver tele, ¿para qué quiero ver? Ya para qué quiero, o sea, no hay nada bueno que ver. Y eso dije, ay, Dios mío, cada vez vamos de mal en peor. Y ya, de plano, hermana, yo ya no veo televisión y ni la quiero. No, en serio, ¿no? ¿Para qué? Sí, 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 sí. Vamos a ver algo más de esto con Juan, donde no se puede decir que es el anticristo, incluso son anticristos, plural. Y sí, yo creo que tenemos pues, que aceptar que son fuerzas espirituales, definitivamente, que no son corporaciones, ni gobiernos, ni hombres en particular, que en algún momento dado sí ha habido personas, aquí vamos a ver los emperadores romanos, que pues persiguieron a los cristianos, por supuesto, y actualmente todavía hay muchas personas que persiguen y lo hacen de manera directa o de manera indirecta también a través de los medios de comunicación. Tiene usted razón respecto a la televisión. De hecho, les comparto hace pues, más de 30 años
cuando tuvimos a nuestras hijas, decidimos no tener televisión, literal, no había tele, en la casa no tuvimos televisión. Desde entonces yo consideraba que los programas de televisión no eran aptos para niños y que había nada que pudiera edificarles. Mejor tenían muchos libros. Pues si eso fue hace 30 años, no me puedo imaginar cómo esté ahora, ¿verdad? Sobre todo porque ya no es necesario tanto la televisión, sino en los teléfonos celulares, en las computadoras, pues podemos ver todo lo que queramos. Y con el afán de tener rating, la verdad es que sí, los programas han decaído mucho y casi siempre se van por ese lado, ¿no? De cuestiones de impureza sexual. Por ahí se van. ¿Qué es lo que piensan que les va a atraer más público? Y sí, digo, tenemos el poder, ¿no? Apagarlo, no usarlo. Y dedicar ese tiempo a otra cosa. A lo mejor hacer un huerto, plantar jitomates. Sí, digo, el tiempo es que todos tenemos el mismo tiempo, todos. ¿Pero a qué lo dedicamos? Entonces, en lugar de estar ahí 1 hora viendo no sé qué, pues mejor cultivando jitomates. O cociendo, haciendo algo. Acuérdense que tenemos que trabajar. Y estar 2 horas ahí frente a la televisión, creo que no es trabajo. Entonces, trabajar haciendo algo, tejiendo, bordando, trabajando, haciendo cosas que puedan ayudar a otros también. Cocinando un pastel para una persona que está enferma. No sé, hay tantas cosas que pueden hacer. Bien, ¿algún otro comentario? Ah, pues aquí están viendo, yo cultivo orquídeas. A eso le dedico parte de mi tiempo también. No jitomates, pero orquídeas. Pues ya estamos en el tiempo, entonces, Francis, no sé si quieres despedirnos. Pues muchas gracias por la clase de hoy. Realmente cada vez que la tenemos es una edificación y una manera de otra vez volver a repensar los pensamientos de Dios a fin de que lleguen a ser nuestros pensamientos y poder vivir mejor, ¿verdad? La vida que el Señor nos da ahora. Entonces les esperamos para dentro de 8 días. Hay que hacer la tarea de leer, estudiar y esperemos que Alex regrese bien y que pueda también darnos una tarea para la próxima clase. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Que les Bendiciones. bendiga. Buen fin de semana. Buen fin, Toño. Yasmín.